que siendo muy joven viajó a Europa con 18 años a formarse, como era de estilo en la época, becado por el gobierno. Pero resulta que tenía a sus tíos en Maldonado, que era un farmacéutico, Carlos Porro, y su señora, María Martín, creo que era, ¿no? ¿Sí? Y él, para suerte nuestra, estuvo unos meses visitándolos, hizo como una escala en su viaje para después seguir a Europa y dejó muchas representaciones gráficas de Maldonado que aún hoy se conservan en el Museo Histórico Nacional. Recientemente se encontró una de la Torre del Vigía que se exhibe en el Museo Masón y pertenece a la Dirección de Cultura. Y bueno, conocemos parte de nuestra historia graficada por este pintor que estuvo en dos oportunidades en Maldonado, en 1874 y en 1878. Siguiente. Bueno, ustedes saben que en esta zona, un poquito corrido hacia la Laguna del Diario, estuvo el primer asentamiento de Maldonado, que justamente fue José Joaquín de Viana quien estableció a los primeros 13 vecinos con su familia que se establecieron en la zona del Rincón del Diario. Por eso yo digo que la Laguna del Diario juega un papel primordial. Ustedes no ven nada y si quieren correrse, miren que como está alto no tapan a los demás, ¿eh? Si quieren correrse pueden hacerlo. Bueno, mira que después te voy a preguntar y vas a tener que saber, ¿eh? Siguiente, Pi. Y estableció a esos primeros 13 vecinos en lo que se conoce como Rincón del Diario, que es una zona muy fértil porque tiene una cantidad de cañaditas que van a desembocar precisamente a la Laguna del Diario y protegida, y tenían donde ellos empezaron a hacer sus cementeras y para nosotros tiene una especial relevancia, no solo por ser el lugar del primer emplazamiento de Maldonado, sino porque después en ese lugar se dejaba la caballada del uso diario y por eso es que se conoce como Laguna del Diario, pero eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Viana entonces en 1755 establece a esos 13 primeros vecinos. Pipi, atenti. Bueno, pero te distraes. No puede ser. Uno paga personal para qué. Esto es Rincón del Diario hoy por hoy. Es bastante, como verán, muy verde. Tiene unos años en realidad la foto. Y se ve detrás lo que viene a ser ese Pinares extendido. Siguiente. Este es un dibujito muy naif de ese primer establecimiento al lado de la laguna. Eran los primeros 13 ranchos. La primera construcción que se hizo fue la capilla de la población. Pero ¿qué pasó? La población en 1757, el propio Viana lo traslada para el actual emplazamiento, que no es otro que el centro de Maldonado, es decir, donde está la Plaza San Fernando y sus manzanas circundantes. Viana le escribió 4 veces a la corte. La primera, porque ¿qué pasa? Viana era el gobernador de Montevideo. Montevideo no tenía jurisdicción en este territorio pertenecía a Buenos Aires. Pero Viana entendía que como se había firmado el tratado de 1750 entre Portugal y España y la frontera se había corrido peligrosamente hasta nuestra zona, hasta la zona de Castillos, era muy peligroso que los portugueses intentaran tomar lo que se conoce como la Bahía de Maldonado por sus características para poder albergar navíos. Entonces le escribe 4 veces al rey, a la corona, diciéndole que era conveniente establecer un poblado en esta zona y otro en la zona de las minas, para que operaran como un antemural para evitar, justamente para poner en protección a Montevideo y evitar que los enemigos, incluso los indios, era una forma de ir poblando la campaña, ¿no? Y él dice, he principiado a formar la del puerto de Maldonado, una población, ¿no? En la que tengo puesto 13 vecinos con sus repartimientos de tierra y otros utensilios, con los que la cultivan para su alimento. Viana después se va
a la campaña de las Misiones, regresa 2 años después, en 1757, y cambia el emplazamiento. Y dice después un testimonio, hay un expediente interesantísimo de 1796, que es de la construcción de la iglesia de Maldonado, donde se trata de probar que el gobierno de entonces, o sea, la corona, no había puesto plata para la construcción de la iglesia como era obligación de acuerdo a las leyes de Indias. Entonces le toman declaración a los vecinos más viejos de Maldonado para que digan si la primer capilla de la población la habían construido los propios vecinos con su esfuerzo, de su peculio, ¿no? Y uno de ellos, que es Brioso, que está dentro de la nómina de los primeros 13 pobladores, miren lo que dice. Dice, se formó el pueblo como a 1 legua de distancia de donde está. O sea, eso es lo que nos determina el emplazamiento de ese primer lugar donde estuvo Maldonado. Y agrega, en la que se halla hoy la caballada del Rey del Diario, cerca del Portezuelo, pequeño puerto, es una palabra castiza, pequeño puerto, que llaman de la Ballena, en donde hicieron sus ranchos y una capilla provisional, todo de paja. Bueno, esta declaración es muy útil a los historiadores porque nos determina dónde estuvo aproximadamente emplazado ese primer lugar, y que en la época, ya estábamos hablando en 1796, se utilizaba ese lugar para tener el ganado reyuno, o como se decía, o reyuno, como quieran, que era el ganado que pertenecía al rey y del cual se abastecían las tropas y también la población. Entonces, todos los días se iba a buscar a la caballada, se iba a faenar ganado, a traerlo para la ciudad. Y ahí se fue formando lo que ustedes conocen como la principal avenida de este barrio, que no es otra que Camino a la Laguna. O sea, esa fue la senda más antigua que no nos unía con Montevideo, porque el camino real no pasaba por acá, porque la laguna tenía una barra que se rompía y que no permitía el paso. El camino pasaba por Lucich, por atrás, por arriba, y salía por atrás a Maldonado, lo que hoy se conoce como Camino Lucich, ¿verdad? Pero este camino, que es también muy importante, muy troncal en esta urbanización, se mantiene desde la época de la colonia, lo que a mí me pareció interesante. La laguna del Diario, bueno, la laguna del Diario, como yo les decía, es uno de los elementos hidrológicos muy representativos y muy característicos de esta zona, ¿no? Y paisajísticos para la bahía de Maldonado. Es una laguna atlántica, poco profunda, próxima a la costa, separado de la costa por una flecha de arena, que es una barra, ni otra cosa, y hay múltiples arroyitos que la alimentan. Durante muchos años, la laguna, cuando llovía y se producían inundaciones, reventaba, como decían los vecinos acá, y desembocaba en el mar, ¿verdad? Y por eso es que ahí en la zona de Puntas del Chileno, Piedras del Chileno, hay un pesquero, o había un pesquero, porque ¿qué pasa? Cada vez que rompía la barra, salía de la laguna agua dulce, pero con sedimento del fondo, y eran nutrientes, y por eso es que había un pesquero tan importante. En la década de los 50, cuando se construye un camino para unirlo con las bases, porque estaban las bases del ejército ahí donde están, se hicieron un sistema de drenajes con un sifón que mantenía la laguna estable, aunque alguna vez se la llevó con todo y rompió el camino. Cuando tenía esa comunicación entre el océano y la laguna, el agua de la laguna era salada, por eso es que no habían no crecían alrededor de la laguna muchas especies de flora, ¿no? Ahora es dulce y por eso es que vemos, sí, proliferación de juncos, por ejemplo, pero lamentablemente está aterrada.
Es decir, que está perdiendo, se está aterrando, se está llenando de tierra. Y vamos, siguiente, me olvidé de las diapositivas, perdón. Me olvidé. Bueno, esta es la capillita, muy naif, como verán. En los primeros planos de Maldonado, este es el primero que se conoce, es del año 1600, de una expedición que vino de Buenos Aires y que estuvo en la isla Gorriti, hizo todo un relevamiento de la flora y de la fauna. Aparece la laguna ya en el fondo y ellos pensaban que tenía conexión con lo que nosotros conocemos como el arroyo Maldonado, ¿verdad? Pero vieron que no le hacen que no la hacen unida con el mar. Siguiente. En otros planos, bueno, sigue apareciendo, aunque no muy clara como una laguna. No, esa no es la Aguada, esa es otra cosa. Sigue. Acá sí aparece Flor de Laguna, este es un plano francés de 1789. Vieron que marcan la laguna, bueno, los accidentes geográficos, la punta del este, la punta ballena, ¿verdad? Y la cañada de la Aguada, porque era donde se abastecían agua, donde los barcos se detenían para hacer aguada, para aprovisionarse de agua, ¿verdad? Siguiente. Acá vemos una foto aérea ya con las poblaciones de pinos ya bien firmes y un camino muy incipiente. Siguiente. La laguna también se la llamaba la Laguna Franca en algunos documentos de época. Acá vemos una foto ya de los años fines del 70, 80, donde ya se ven las construcciones en torno al lugar. Está la famosa vivienda Poseidón del arquitecto Flores Flores, ¿verdad? Siguiente. Pipi, siguiente. Ah, ¿se te trancó? Bueno, mientras vamos organizándonos. Es media terca, che, es de familia, entonces. Otro episodio vinculado a esta zona son las invasiones inglesas, ocurridas en 1806. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver las invasiones inglesas? Este hombre nos trae todo de los pelos. Bueno, puede ser, sí, pero aparte de eso, saben que los ingleses desembarcaron en la playa de Pinares para tomar la ciudad. Siguiente. Este planito con el que no estoy muy de acuerdo, pero viene bien porque en realidad los ingleses bajaron entre Punta del Chileno y el arroyito que no figura acá, del Molino. Ahí desembarcaron. ¿Y por qué? Por la sencilla razón que estaban fuera del alcance de la artillería de las baterías, que estaba el corredor fortificado de Maldonado, que estaba en la península, en Punta del Este, en la batería del medio, en la batería de la Aguada y en la isla, pero no previeron de hacer uno más cercano a Punta Ballena que permitiera contemplar toda la bahía. Entonces los ingleses no tuvieron ningún reparo, pararon fuera de la distancia que alcanzaba una bala de cañón y ahí desembarcaron en la parada 31, justamente donde nosotros hoy estamos. Ustedes saben que los ingleses en 1806 aparecieron en el Río de la Plata, provenientes de Sudáfrica, con una poderosa fuerza, se dirigieron a Buenos Aires, tomaron Buenos Aires, desde Montevideo, a cargo de Santiago de Liniers, se planificó la reconquista de Buenos Aires, se los expulsó de Buenos Aires a los ingleses. Yo se le estoy haciendo muy rápido la historia porque no viene al caso. Se dirigieron a Montevideo y en Montevideo atacaron desde el aire a la ciudad sin éxito. Y luego, a la espera de refuerzos, es decir, que vinieran tropas de Inglaterra que estaban enviando, se dirigieron a Maldonado y el 29 de octubre de 1806 tomaron la ciudad de Maldonado. Pero vamos a que nos haga la narración de cómo fue la cosa, nada más ni nada menos que Rafael Pérez del Puerto, que antes de ser calle, él fue ministro de la Real Hacienda, acá en Maldonado. Era un personaje muy importante y fue un ministro formidable, un funcionario público ejemplar. Ayer, como a las 10 de la mañana, se avistaron 7 buques
que de la parte del oeste se dirigían como al puerto o rumbo del este para salir del río, y después se vieron otros más, como de la propia dirección, con cuyo motivo se tomaron las providencias respectivas a la precaución y defensa. En realidad eran 12 navíos que se empezaron a congregar ante el avistaje que hacían los pobladores de Maldonado sin saber muy bien qué hacer. Muchos de ellos, previendo el desembarque, huyeron a San Carlos. Había una guarnición que defendió la isla, que la isla cayó 3 días después, y el pueblo las milicias, es decir, los soldados, los vecinos militarizados, junto con la pequeña guarnición que había en Maldonado, se prepararon para hacerle frente a los ingleses, que además eran cuerpos veteranos, que habían luchado en Europa, que verdaderamente estaba todo perdido, pero bueno. Dice Pérez del Puerto: se acercaron y fondearon varios de ellos en la playa del este de Punta Ballena, por el paraje que llaman del Molino. O sea que la cañada del Molino ya recibía ese nombre. Se le hizo la oposición con la tropa veterana y demás auxilios posibles, durando hasta la entrada a la noche, que no habiendo podido ser rechazados, se apoderaron de la plaza y por consiguiente del pueblo. Siguiente. Efectivamente, desembarcaron acá. ¿Podés ir 2 para atrás, Pipi? Acá. Esta me interesa especialmente porque ustedes la habrán visto cuando nos van a pagar el sueldo a Céspedes y a mí. Cuando ustedes van a pagar la contribución en la Intendencia, en resumidas cuentas, ustedes entran y se encuentran con este cuadro en la planta baja, que es una representación de las invasiones inglesas, una interpretación libre que hizo Castel Capurro, Enrique Castel Capurro, que en realidad no fue así, porque no hay ninguna crónica, ningún documento de época pero él era muy romántico y aparece el gauchaje ahí a caballo, y esto sería en la zona justamente de Pinares. En realidad los ingleses avanzaron y a la altura del barrio Iporá los emboscaron los españoles. Tenían una pieza de artillería que además con las dificultades se le atoró en la arena, y habían gran cantidad de espinas de cruz, habían montes de espinas de cruz, y ahí los emboscaron, con lo que los ingleses se ofuscaron muchísimo, porque ellos estaban acostumbrados a esos, hoy lo encontramos, perdoná Guinea ahí si estoy metiendo la pata, pero medios ridículos esos que se ponían en fila, apuntaban, tiraban, después los otros hacían lo mismo y claro, los nuestros escondiditos los emboscaron. Siguiente. Y bueno, se luchó, después entraron por lo que hoy conocemos como siguiente, Pía, como la calle Pérez del Puerto, 25 de Mayo, Florida, entraron a la población, también desde las azoteas se les tiraba agua caliente, piedras, pero la población cayó y fue bastante perjudicada. Pérez del Puerto huyó con los caudales hacia Pan de Azúcar, donde se instaló el campamento de los patriotas, por decirlo de alguna forma, que desde donde hacían una guerra de guerrillas. Bueno, pero esto sucedió en estas arenas de acá de Pinares. Siguiente. Otro episodio vinculado a la historia del barrio, siempre en los extremos andamos, ¿no? Pero ya vamos a llegar al centro. Es el primer cementerio. El primer cementerio no, en realidad es el segundo cementerio de Maldonado. En lo que ustedes conocen hoy como la calle Siete Cabritos, en la confluencia ahí del Camino a la Laguna y Avenida España, funcionó el segundo cementerio que tuvo la ciudad desde 1835. Ese cementerio era, hasta entonces funcionaba un cementerio en la iglesia de Maldonado, donde después se hizo una huerta, que era muy fértil además. Sí, la huerta de los curas, sí, eso decían.
Pero bueno, en 1835 se sacó el cementerio, se lo trasladó para ahí. Acá lo que vemos es una vieja foto de cuando ya el cementerio había sido trasladado hacia el nuevo cementerio que es el actual, que es de 1884. El alcalde de ese entonces era Francisco Aguilar, el que hizo la mudanza a este primer cementerio, y quedó todo muy documentado cuáles fueron los costos. Y lo más caro del cementerio, siguiente, fue una plaqueta que hoy por hoy, de ese primer cementerio, que hoy se conserva en el cementerio de Maldonado, allá arriba. ¿Ven aquella plaqueta que hay allá como de mármol en esa entrada barroca del cementerio? Esa plaqueta, perdón, dice Perpetuo lecho de los humanos, con un relieve simbólico. Y está desde 1835, primero en el otro cementerio y ahora en el actual. Cuenta el profesor Olmedo, ¿se acuerdan de Ignacio, verdad? Cuando el cementerio de Maldonado estaba en los alrededores de la confluencia del camino a la laguna y la avenida España, tratando de sujetar un poquito los arenales, crecían bravamente algunos arbustos y mataojos, y entre ellos el arazá. Entonces se decía con gracia, cuando se notaba flaco o macilento a alguien, que estaba a punto de ir a juntar arazá. Se debía a que eran muy comunes en esa zona y que hoy son las delicias y pinares. Claro, porque iban a comerse los frutos de ese arbusto que crecía en el cementerio. ¿Se acuerdan que era medio morboso? Se procedió entonces, perdón. En 1884 se inauguró el cementerio en su emplazamiento actual, que es este que conocemos. Se procedió entonces a la macabra mudanza con las consabidas dificultades que seguramente se plantearon. Los vecinos que vivieron el traslado recordaban cuando al retirarse un féretro de una tumba se halló el cadáver de una mujer que se había mantenido en perfecto estado de conservación. Quitadas todas las telas de arañas que la cubrían, aparecieron las facciones correctas, las ropas en perfecto estado y solo los zapatos se habían encorvado, cambiando de forma. La muerta se había deshidratado sin corromperse. Finalmente, en 1898 se demolió el antiguo, por eso la foto es más o menos de esa época, la anterior, el antiguo cementerio, y se remataron todos sus materiales, incluidas las cruces. El dinero obtenido, en parte, se destinó a la refacción de la torre del vigía. ¿Vieron las cosas que nos enteramos? Bueno, y ahora vamos a ir acercándonos más a cómo surge Pinares, el barrio en sí. Ustedes saben que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un furor por la forestación y muchos vecinos, se dedicaron a forestar la zona. Tal vez los más conocidos sean Burnet, Lucich, Alonso Pérez, Estanislao González, pero hay muchos más, Alonso Pérez, después también estuvo Gataz. Pero miren cómo luce, esta es la casa que está en 33 y Dodera, ¿no? Que todavía está, la casa de Henry Barnett o de Enrique Burnet. Y miren lo que era el descampado atrás, eran pura arena nomás. Siguiente, fíjense este médano, allá se ve la iglesia de Maldonado, ¿la ven? ¿Sí? Bueno, miren lo que eran los médanos que rodeaban la ciudad. Y era frecuente que cuando soplaban los vientos del sur y el pampero, la ciudad de Maldonado se llenara de arena. Por eso era que el gobierno promovía la plantación de árboles, la forestación. Y tal vez sea Pinares el último lugar en el cual se forestó. Hasta el año 1904 el lugar, o sea, todo lo que hoy es Pinares, era utilizado como campo de maniobras de la División número 4 de Guardias Nacionales con asiento en Maldonado. Ahí se hacían las prácticas. En 1906, la Junta Económico-Administrativa de la época decidió fraccionar las arenas que quedaban entre Las Delicias y la Cañada del Molino.
y luego hace lo propio con las que quedaban de la Cañada del Molino hasta la Laguna del Diario. Ese proyecto de fraccionamiento se puso a cargo del escribano Román Guerra y de Gilberto Acosta Viera, que era el padre de Gilberto Acosta Artet, para los que son de acá. Se estableció que los adquirentes, a quienes le darían esos terrenos, tenían que plantar 3.000 árboles. En 1907, el coronel Francisco Mancebo Osorio, que era un coronel que había participado en la guerra de 1904, había estado destacado en Maldonado, era colorado, emprende la plantación, primero denuncia los terrenos, se asocia con otras personas, entre ellos con Juan Carlos Giuria, Adolfo y Pedro Mondino, Ignacio Herrea y Salvador Milans, y forman una sociedad de hecho que decide adquirir terrenos en este lugar y forestar. Denuncian muchos terrenos y por otra parte la propia Junta Económico-Administrativa les concede un gran terreno y se lo vende a 15 pesos la hectárea. Y comienzan entonces las plantaciones de pinos y de eucaliptus. Siguiente. Acá vemos al coronel Mancebo, que es el más veterano, más bajito, y este más pintón era un ingeniero agrónomo que le mandaron de Montevideo para ver qué era lo que estaba haciendo, se ve. Siguiente. Acá lo vemos de vuelta, era veterano, y con el agrimensor, con uno de los agrimensores, haciendo justamente la mensura de todo el predio. Siguiente. Esta foto en realidad no es de acá, porque el que está sentado en las arenas es Burnet, pero me pareció de ponerla para que ustedes vieran cómo iban con mucha dificultad. Las plantaciones demoraban 20 años, 25 años, no era una cosa sencilla, ¿verdad? Siguiente. Acá tenemos un precioso Arsadum, que justamente representa al coronel Mancebo, que se encuentra este cuadro en el Museo Masón. En 1912, siguiente, este era el rancho en que vivió Mancebo mientras hizo todas las plantaciones. En 1912, por una noticia de un diario que encontramos, profesores y alumnos de la Escuela de Agronomía visitaron el lugar. O sea que las plantaciones iban progresando y a muy buen ritmo. En 1918 se conforma la Sociedad Pinares Maldonado S.A., y comenzaron a fraccionar la zona y a abrir las calles. En 1918 se produce también una visita del cuerpo docente y alumnos del Instituto Nacional de Agronomía, y la Comisión de Defensa Agrícola designó al coronel Francisco Mancebo Osorio miembro de la comisión de la zona de Maldonado. Se le había ocurrido a Mancebo todos los 15 de agosto invitar a niños y maestros de las escuelas de Maldonado a realizar lo que él llamaba el culto al árbol y les enseñaba a plantarlo. Se hacía como una pequeña ceremonia, pero estamos hablando de los primeros 20 años del siglo XX, ¿no? Bueno, y esto prosperó y ahora vamos a ver cómo sigue. Pero me interesa destacar algo muy poco conocido, y que es que entre 1931 y 1932, y siguió un poquito más, se estableció en Maldonado la Sociedad Uruguaya de Explotación Resinera de Maldonado. Sociedad Uruguaya de Explotación Resinera de Maldonado. Esta gente se dedicaba a sangrar los pinos y a sacarle la resina. Fíjense que en el primer año que lo hicieron, sangraron 70.000 árboles, obteniendo 40.651 kilos de miera o resina, que es lo que se obtiene, se llama miera. Nosotros lo conocemos más como resina. Y obtuvieron de la destilación de la miera 12.800 litros de agua ras. El agua ras se importaba y a raíz de esta industria se empezó a usar la local. Y es poco conocido esto de los resineros, ¿no? Poca gente lo recuerda.
Siguiente. Ahora vamos a ir un poquito, vamos a volver un poquito para atrás, a la Cañada del Molino. Siguiente. Habíamos dicho siguiente. Habíamos dicho que la Cañada del Molino es uno de los elementos también hidrográficos más relevantes de la zona. Siguiente. La verdad que no se ve mucho ahí el agua, ¿no? ¿Por qué el nombre de Cañada del Molino? Según hemos podido rastrear, pero es muy poca la información, primero que el molino nace a la altura del cementerio de Maldonado, más o menos, y circunda hasta que baja y desemboca acá en el Río de la Plata. Y había una familia de molineros que se llamaba Acosta, que aparentemente fueron los que explotaron el molino. Era una tahona, pero funcionaba por agua, ¿verdad? Y era muy pequeña. Generalmente la usaban los vecinos circundantes y se les pagaba con alguna fanega de trigo por hacer la tarea de la moliencia, ¿no? Pero miren esto, qué interesante, estas dos fotos que van a ver a continuación. Este es un concierto que se dio en la Cañada del Molino. Fue un concierto de órgano a cargo del maestro Ángel Turriciani, que yo no sabía quién era, me puse a buscar y fue docente, por ejemplo, de Pietrafesa, ahora que falleció, pobre. Fue un destacado docente de órgano. Y en el 14 de marzo de 1952 se organizó este concierto de órgano por parte de la Intendencia, la Asociación de Estudiantes de Música de Montevideo y el Ateneo de Maldonado. Era una especie de cenáculo cultural que existió durante los años 50, 60. Siguiente. Vieron que ya hay electricidad en el barrio en esa época, ¿no? ¿Tú fuiste ahí, Eduardo? No, al concierto no, pero en esa época... Te agarré distraído, ¿eh? Pero en esa época, 53, 54, cuando nos instalamos en Pinarelli, Claro, porque ¿qué pasa? Hoy me comentaba Adriana Graciuso que el señor Helguera fue el que hizo un fraccionamiento que es uno de esos castillos que hay sobre la Rambla. Castillo El Pinar. Ah, bueno. Y él fue el que hizo el fraccionamiento, por lo menos el último, del cual se desprenden todos los terrenos que se ocupan. ¿Se lo compraron a él? Claro, bueno, bárbaro. Esperen que tengo que leer algo más. Hasta las 12 de la noche no nos vamos, ¿eh? Yo les voy a contar algún detalle más de este concierto. Ya empiezan a ser protagonistas ustedes, ¿vieron qué bueno? Yo no, vos no había nacido, pero bueno. El 14 de marzo de 1952 se llevó a cabo un concierto de órgano organizado por la Intendencia, la Asociación de Estudiantes de Música de Montevideo y el Ateneo de Maldonado. El concierto de órgano a cargo del maestro Ángel Turriciani. Y acá dice el siguiente, Pipi. No, bueno. En efecto, un lugar más simpático y pintoresco que aquel y para aquella clase de música no ha podido ser mejor elegido. Espesos bosques de pinos y eucaliptos junto al mar, donde serpentea una angosta carretera junto a profunda cañada que está cruzada por un rústico puentecito de madera. Allí fue instalado el órgano y en ambas márgenes de la cañada y sobre aquel quebrado terreno de pronunciada inclinación, cubierto por la naturaleza, alfombra de color verdimarrón, tejida de hojas secas de pinos y verdes de gramilla, instalóse cómodamente un millar de selectos espectadores, entre los cuales hemos podido ver al mismo jefe de nuestra comuna, el doctor Paravís, dirigentes del Ateneo, pueblo intelectual de Maldonado, y en su mayor parte veraneantes de Punta del Este, con el lenguaje de la época, ¿no? Y pero más reciente acá, me gustaría compartir con ustedes este extracto de un artículo de una queridísima amiga
Nenuca Montañés. Dice, la cañada pasa susurrando entre el verdor del bosque. El agua se desliza entre floridos y cuidados jardines para ir a morir en el mar. Aquí y allá la cañada se descubre primorosa entre cuidados jardines, coquetos chalés, lindos puentecitos, macizos de flores y coquetos papiros. Cerca de la ruidosa costanera, las hortensias parecen despeñarse con sus tonos de azul y querer refrescarse y calmar la sed en sus aguas. Ya dejando atrás su verdor y colorido, cruza por debajo de la carretera para morir lenta e inexorablemente en el mar. Esto es más reciente, ¿verdad? Siguiente, Pipi. Bueno, ahí se produce un remate que sin duda alguna permitió que muchos se convirtieran en propietarios. Este fue un remate que se produjo el 28 de enero de 1951. El rematador fue Juan Antonio Braglia, lo que después fue la inmobiliaria Braglia. Árboles de pinos y eucaliptus destacaban, calles de pavimento de macadán, luz eléctrica, servicio de agua y los terrenos tendrían unos 500 metros. Fueron muchísimos quienes se hicieron propietarios, no solo de Montevideo y de la Argentina, sino también locales que aprovecharon esa oportunidad. Bueno, ahora vamos a otra cosa un poquito más macabra. Siguiente. Esto es como lucía la costanera en las cercanías del mar que venía de Montevideo, ¿verdad? Y en 1958, siguiente, se produjo un asesinato. Se acordarán del asesinato de la Broi. Algunos se acordarán, los que estaban en esa época. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Ese día viernes, sobre las 11 de la mañana, la Broi era un agente inglés. En realidad se llamaba Maynard Victor LaBroy Johnson, 65 años, y había sido agente del servicio secreto inglés. Dice, ese día, sobre las 11 de la mañana, LaBroy le telefoneó desde su empresa, porque él estaba como comerciante en Montevideo, a su esposa Phillips, informándole que viajaría a su casa de Punta del Este, residencia Kent, en el barrio del Golf, lo que hacía habitualmente los fines de semana. También conversó telefónicamente a las 11:45 con su hijo Peter, de 32 años. Luego partió en su vehículo rumbo a Punta del Este. Sobre la ruta, a la hora 13, se detuvo a almorzar en un parador denominado La Querencia. Según las pesquisas policiales, el mozo que lo atendió declaró: LaBroy pidió un bife con papas fritas. Me da hambre, pero está la cantina acá, y comió absorto en la lectura de una carta mecanografiada que nunca se halló, agregamos nosotros. En ese momento era el único cliente en el restaurante. No habló con ninguno de los empleados durante todo el tiempo que estuvo allí. Se retiró del local sobre las 14:10 y continuó el viaje. Sobre las 15 horas estaba en la Laguna del Diario y presumiblemente allí se produjo la muerte. Sin embargo, ese era el auto del inglés. Ahí se ve que es la reconstrucción. Sin embargo, existió un testigo que se topó con el asesino. Se trató de un joven llamado Pedro Pascual Tejera. Si querés ir pasando, la vas pasando. De 17 años, era repartidor del diario Punta del Este y aprendiz de tipógrafo. Ese día se dirigía a pie por la ruta desde Punta del Este hacia su domicilio en Punta Ballena. Se le había roto la bicicleta. Según declaró Tejera, al llegar a la Laguna del Diario fue alcanzado por un hombre que había visto detenido junto a un automóvil fuera de la carretera, en Los Médanos, a poca distancia de una motoneta. Al pasar por allí el hombre se fijó en él, pero Tejera siguió su camino. Poco después el hombre lo alcanzaba y lo llamaba. Le preguntó la hora y luego llevó la mano al interior de su campera, sacó un arma con la que le disparó, apuntándole a la cabeza. Cuando el joven advirtió que aún podía mantenerse en pie, se echó a correr de inmediato. El hombre pudo alcanzarlo nuevamente y golpearlo, pero Tejera sí consiguió librarse de él y llegar a la ruta. En ese momento pasaba por la carretera un camión al que le hizo señas y se detuvo a recogerlo. Tenía el rostro cubierto de sangre y gritaba: «Me quiso matar, un loco me quiere matar». Los ocupantes del camión solo vieron a la motoneta y a su conductor, que a gran velocidad se alejaba del lugar. Trasladaron al asustado Tejera a la sala de auxilio en Maldonado y dieron cuenta a la policía. Debido a la complejidad del caso, la policía local pidió apoyo a los investigadores de Montevideo. Intervino entonces el oficial Somel Gatti. De acuerdo al examen forense, el proyectil disparado sobre el infortunado LaBroy era calibre 32
y la ausencia de tatuaje de pólvora permitía deducir que el arma había sido disparada a una distancia mayor a los 50 centímetros. Sobre la puerta del conductor del vehículo y en los pedales se había encontrado restos de sangre. Se concluyó que Labroy habría sido asesinado en el interior del rover y luego sacado de allí por el homicida. El joven Pedro Pascual Tejera realizó una descripción de su atacante. Estatura aproximada a unos 70, complexión delgada, espaldas anchas con leve encorvamiento, cutis morocho, mentón afilado, pómulos salientes, edad aproximada a 40 años, usaba lentes y llevaba una campera azul, vaqueros con bajos remangados, botas oscuras y boina o pasamontaña marrón. El vehículo que utilizaba era una motoneta Lambretta de 125 cc. Detuvieron entonces a 2 motociclistas argentinos que se encontraban en Punta del Este y a un chileno que trabajaba en las inmediaciones, cuyas descripciones coincidían con la proporcionada por Tejera. Finalmente fueron dejados en libertad ya que nada tuvieron que ver con el asesinato. Los alrededores de la Laguna del Diario se habían convertido en un escenario de una inusual movilización de personas, especialmente cuando con la presencia del juez letrado y de la policía, 48 horas después se realizó la reconstrucción del hecho. Por supuesto, Adriana, que habían estropeado todas las huellas, ¿no? Todas las pistas que había. La policía técnica que llegó de Montevideo constató que el auto había sido tocado, entre comillas, por un buen número de personas y las huellas habían sido destruidas. Sin embargo, la policía encontró cerca del lugar unos anteojos femeninos. Luego de hábiles pesquisas llevadas a cabo en Montevideo y en Salto, se pudo determinar que pertenecía a Eugenia Godunova, hija de inmigrantes rusos. Miren ahora justo. Y casada con el francés Max Pierre de Balzac. Labroy jugaba al golf en el club de golf donde Balzac había trabajado un año anterior como encargado y con quien mantenía un trato regular. Sin embargo, interrogado al Maldonado, previamente la identificación de la propietaria de los lentes, Max de Balzac manifestó no conocer a Labroy y que el día del crimen no había estado en Punta del Este. Su apariencia física concordaba con la descripción de Tejera. De Balzac había estado en el balneario durante el carnaval, realizando varios trabajos como decorador y tenía una motoneta, la que pintó y vendió luego de lo ocurrido el asesinato. Cuando se los quiso volver a interrogar, Max de Balzac y su esposa Eugenia Godunova se encontraban viajando rumbo a Francia. Efectivamente, el 5 de abril de 1958 habían zarpado del puerto de Montevideo en el barco Claude Bernard hacia el Havre. Las pistas que conducían a de Balzac habían llegado demasiado tarde. La policía, miren qué interesante, autorizó el viaje en avión al inspector Ángel Estopielo, quien arribó a Lisboa y aguardó la llegada del barco, logrando interrogar a de Balzac. Este se mostró incómodo, contestó con evasivas e hizo valer su condición de ciudadano francés para impedir que continuase el interrogatorio. Estopielo volvió a intentar interrogarlo sin éxito cuando el barco hizo escala en Vigo, en España. Finalmente el inspector Estopielo viajó al Havre y se puso en contacto con la policía francesa, la que lo interrogó pero sin suerte. Max de Balzac declaró a la prensa que regresaría a Uruguay luego de visitar a su madre enferma para aclarar ante la justicia uruguaya su situación. Adivinen, nunca regresó. El crimen permanece impune. Fernando, buenas noches, soy Martín. Hola Martín. Yo hice en Radio NFM Gente un radioteatro respecto a esta historia. Porque tú te acordás de todo eso. No tanto, porque tengo 75 años, que sí me acuerdo del revuelo que hubo en el pueblo, pero ahora de grande hace aproximadamente... ¿Dónde fue? ¿A qué altura fue? Y fue casi en la desembocadura, porque antes no estaba la interbalnearia y la laguna del diario llegaba casi al mar, llegaba al mar. Claro. Bueno, gracias Martín. Siguiente. Bueno, en torno a la laguna, felizmente, la Junta del momento, la Junta Administrativa, se reservó unos 9 hectáreas donde se formó el Parque Mancebo. Siguiente. El Parque Mancebo existe por lo menos desde la década del 50, con distinta suerte, con mayor o menor mantenimiento. Siguiente. Pero se ha convertido en un lugar típico y tradicional de nuestros vecinos. Siguiente. Que creo que todos lo conocen, ¿no? Con tupida vegetación, es uno de los pulmones que tiene el barrio. Siguiente. Bueno, como ya nos estamos pasando de hora, quería comentarles de algunos personajes que vivieron en este barrio, que es el de muchos de ustedes. A ver, Martín, ¿quién es este? Sí, tiene cara de conocida. Es el general Yenta.
El general Yenta, Edgardo Ubaldo Yenta, fue militar, poeta, escritor, nació en 1894 y falleció en 1983. Hay una calle acá cerquita. Claro, porque él tuvo su casa ahí acá en Pinares. Incluso es una de las... fue postulado al Premio Nobel de Literatura, aunque les parezca mentira, en la década del 40. Tiene un libro, El bosque sin sombra, que es una novela escrita en 1957 y que está dedicada a Maldonado y a Pinares. Siguiente. La doctora Florencia Fajardo Terán, una gran historiadora, que vivió entre 1907 y 2005, fue docente también, abogada, y tenía su chalet acá en el barrio Pinares que se llamaba Aray. Siguiente. Carlos María Tonelli, 1937-2011, era Frei Banti, bueno, eso mismo. Fue artista, sí, claro, artista plástico y docente, y se radicó también en el barrio hacia 1966. Siguiente. Ángel Tejera, Cacho, que tenía su atelier ahí en el comienzo del barrio, por decirlo de alguna forma, 1939-2008, pintor autodidacta local. Siguiente. Ana Baxter, 1942-2017, pintora, tuvo su taller en su casa de Pinares, donde se formó mucha gente. Y siguiente. Y finalmente estamos en este lugar, y ya estamos terminando, que es País de Pinares. El mundo de Manolo y de Mariquita, ¿verdad? Siguiente. Va pasando las pipi. Es su casa, su mundo. Ellos eran muy generosos y recibían a los alumnos, no le cobraba a Manolo por las clases que impartía, como no le cobró Torres García a él. Recibían muchos amigos, era un verdadero cenáculo de la cultura, donde se podía hablar con libertad en periodos difíciles para la República. Él formó el taller Maldonado en esta casa de Pinares, de la cual surgieron muchos de nuestros artistas locales. Siguiente, Pipi. Acá vemos un Manolo Lima muy joven. Siguiente. Siguiente. Acá con algunos de los alumnos del taller. Esta es una exposición que hizo en el 85 en la Liga de Fomento. Siguiente. Esta me quedó un poquito... Pero capaz que reconocen algunos, como Evan Fodrini, Nani Salazar, Casañas allá. Bueno, yo lo que traté de mostrarles y de compartir con ustedes fueron algunos esbozos para la historia de este lugar, que sin duda da para profundizarla y que tenga su propia identidad, porque muchos son vecinos de acá y querrían conocer un poco más de la historia del lugar. Espero que esto les haya servido. Les reitero el agradecimiento a Ariel por haberme invitado y bueno, les agradezco su atenta atención. Muchas gracias a todos.